tardes. Es un privilegio para nuestra institución, para el Instituto de Estudios Laicos, para el Departamento de Acción Masónica, poder seguir con un ciclo que se inserta dentro de lo que es la conmemoración, la celebración de 150 años de la Gran Logia de Chile. En esa perspectiva, ha sido importante no solamente pasar revista a lo que es nuestra historia, a lo que es la historia del país desde el punto de vista republicano, a la forma en que se ha ido construyendo nuestro país con el aporte de muchas personas, de distintos ámbitos, de distintas visiones, pero donde la masonería ha tenido mucho que decir en cada una de ellas, conforme sea la etapa histórica en la cual estemos viviendo. También nos hacemos cargo de aquellas cosas que dejamos de hacer o no hicimos, pero también nos hacemos cargo del vacío y de la debilidad o las falencias que tenemos como sociedad y donde se requiere y se precisa de la formación de hombres rectos, buenos, honestos, éticos, pero sobre todo con una visión de futuro que sean capaces de impregnarla en la sociedad y en el entorno en el cual ellos se encuentran. En esa perspectiva, soñar a Chile significa no solamente plantearse por las tendencias que pueden pasar el próximo mes o el próximo año o en la próxima elección presidencial. La verdad que pensar Chile significa sumergirse en lo que es nuestro quehacer, nuestro sentimiento, nuestra esencia, pero también preguntarse desde el futuro hacia el presente. No solamente quedarse en la construcción de un presente que puede eventualmente ir marcando senderos o marcando tendencias, sino también preguntarse respecto al rol que tiene nuestro país, nuestra sociedad, pero en un contexto macro, en un contexto que es a nivel mundial, en un contexto que en definitiva va construyendo o va imponiendo y exigiendo a las sociedades una capacidad de adaptación, una capacidad que les permita en la práctica dar cuenta de los nuevos desafíos y no solamente ocuparse de los desafíos pendientes. Significa también poder identificarlos, poder de alguna forma encontrar que el pasado tiene un sentido pleno y completo en la medida en que somos capaces de traer el futuro hacia el presente y aprender de que las decisiones del presente van definiendo la alternativa de crecimiento, de desarrollo y en buena cuenta de proyección hacia el futuro. En esta perspectiva, lo que significa soñar Chile en un horizonte que al menos se plantea al 2030, porque el futuro avanza mucho más rápido de lo que uno quisiera. Al efecto, si nosotros miramos hoy día a inicio del 2012, podremos quizás hacer un breve análisis y pensar de que gran parte de nuestro futuro, de aquí al 2015 o quizás 2016, ya está jugado. Basta ahora empezar a generar las bases y las condiciones que nos permitan hacer crecer a Chile, pero ya después del 2030. Preocuparnos de qué tipo de hombre tenemos que tener como líder, como una persona que pueda influir en distintos ámbitos para poder darle sentido a un Chile que sea más integral, más inclusivo, con claro sentimiento de lo que está pasando a nivel mundial y entender de que el mundo se hace desde una visión mucho más comprensiva y que es ese mundo el que influye justamente en Chile. En esta oportunidad nos acompaña una persona que es parte de nuestra historia, no por la edad que tiene, sino que por lo que ha hecho en todo ello, sino que ha sido no solamente ministro, ha sido asesor o funcionario internacional, ha estado a cargo de muchas actividades que sería muy largo nombrar, pero ha sido una persona que en todos los libros y en todas las instancias en que nos ha tocado participar con él y donde ha dado muestra y ha dejado su huella, tiene un sello que es importante. Ha pensado a Chile en su coyuntura, ha pensado a Chile en su diagnóstico, pero también ha pensado a Chile en lo que es la generación de un pensamiento que vaya orientado específicamente a la generación de una visión donde nadie queda excluido, sino que llega a una conclusión que es reiterativa en cada uno de sus textos. Chile se construye por la sumatoria de todo, del aporte de todos nosotros y no por los aportes individuales. Los liderazgos funcionan en la medida que pueden sumar y no que pueden excluir. El conocimiento se logra en virtud de lo que cada uno aporta para poder hacerlo aplicable y no solamente desde el punto de vista teórico. En esta oportunidad me place el privilegio de poder dejar con ustedes a un exministro, a un político, a un ingeniero civil, a un economista, a una persona que ha tenido puestos partidarios y puestos gubernamentales y también puestos importantes o cargos y responsabilidades en nuestro Estado. Es exalumno del Instituto Nacional y con ello representa una visión, representa una experiencia,
pero también representa en sus textos, en sus libros, que son no pocos, un legado respecto a lo que es el futuro. Me permito dejar con ustedes para que nos dé el Chile que queremos soñar a don Sergio Vital. Muchas gracias. Bueno, me honra estar aquí. Quiero saludar al gran maestro de la Gran Logia de Chile, a quien considero mi amigo, y felicitarlo por esta iniciativa y agradecer a todos ustedes la presencia, porque esta institución ha sido crucial para el desarrollo de la República, y cuando uno mira la historia y mira el presente, la echa más de menos. Creo que enfatizar los valores republicanos es algo que hay que actuar día a día y que tenemos que mantener, y es por eso que iniciativas como esta y otras que esté llevando a cabo la Gran Logia es fundamental. También agradezco y me honro de ser quien continúe en parte lo que ha planteado, entiendo, en la sesión anterior el presidente Lagos. Cuando dejé el Ministerio de Obras Públicas, que fue la última función que me correspondió hasta el año 2010, me percaté de una situación que me resultaba bastante chocante. Recuerdo que escribí un libro que lo dejé aquí encimita, en que me planteé para la elección presidencial del 2010 cuál es la imagen del país y qué haríamos, qué debíamos hacer. Yo mismo me lo puse como tarea, dije, ¿qué diría yo si me correspondiera señalar cuáles son las tareas del Chile con una mirada más allá del 2014, un Chile del 2020, del 2030? Y como ministro me planteé la pregunta similar: ¿qué debe hacerse en infraestructura en Chile para pensar el futuro y desarrollarlo? Y dije, voy a hacer un plan que salió publicado en enero, semanas antes del terremoto, enero del 2010, Chile 2020, y obras públicas para el desarrollo. Y llamé a los ministerios, llamé a las universidades, indagué por aquí y por allá, ¿qué hay escrito sobre el tipo de Chile que queremos para el 2020? Y no encontré documentos, quiero ser bien franco. Constituí yo mismo un equipo, como uno conoce de esto porque ha estado, como Guillermo señalaba, ha estado siempre trabajando en esos temas. Llamé a un grupo de amigos, me decían, pues yo no sé nada de infraestructura. No quiero preguntarte sobre infraestructura. Tenemos que tener una visión del país para derivar qué hacemos en educación, qué hacemos en obras públicas, qué hacemos en salud. Pero esto tiene que deducirse de una cierta visión que tenemos como país de largo plazo. No había. Y eso me llevó a decir, bueno, voy a dedicarme más ahora a trabajar los temas de largo plazo. Y he hecho un esfuerzo en estos 2 años, he estado pensando en eso, estamos formando un equipo, también internacional, y en lo que estoy ahora en particular y al cual quiero referirme a continuación, es que para pensar un país de 17 millones en un mundo de 7.000, tenemos que entender lo que está pasando en el mundo y cuáles son las grandes tendencias globales. De lo contrario es imposible, somos muy chicos y en consecuencia lo que haré es marcar el terreno de acuerdo a mis percepciones del trabajo que he hecho con unos equipos sobre esta materia. Y entonces parto de la siguiente afirmación, que Chile carece de una capacidad de planificación estratégica. No solo de planificación estratégica, de exploración estratégica de su futuro. No existe grupo alguno serio, estable en Chile que esté pensando lo que es 2020 o 2030. No solo chilenos, ¿qué pasa en América del Sur? ¿Qué pasa en el mundo? El Ministerio de Planificación desapareció el año pasado y vivimos bajo la pretensión de que el mercado decide. Ni las universidades ni las instituciones de gobierno tienen este tema, el futuro de Chile, como eje de su labor. Y eso tenemos que corregir. Y es posible. Hay, por otro lado, importantes avances en otros países. Y lo que he concentrado energía es ver qué estudios mundiales existen en distintas áreas. Presidí una reunión en Estados Unidos hace un mes con presencia de organismos de Europa, de Estados Unidos, de China y de distintos, hasta la OECD, en fin, en que les preguntamos cómo ustedes nos sugieren que usemos el material que se está desarrollando en perspectiva 2030 para saber qué impacto tiene en América Latina y en Chile. Y entre las cosas que van a salir este año 2012 hay 4
trabajos que son importantes y que mi idea es que podamos traerlos a Chile y traerlos a América Latina, que se llama Global Trends, Tendencias Globales 2030, hecho en Estados Unidos. Global Trends, las tendencias globales como es vista por la Unión Europea, por China, por Rusia y por Sudáfrica. Han trabajado juntos, pero tienen perspectivas distintas. Y en ese sentido me he percatado también de que países pequeños, uno podría decir los grandes, como juegan un papel mundial, necesitan saber lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Pero los países pequeños también hacen un esfuerzo mayor. En particular, quiero destacar ante ustedes el caso de los países nórdicos y Singapur, que siendo países muy pequeños, se han percatado que su inserción en el desarrollo mundial y su éxito tiene que depender, va a depender mucho de poseer una visión para actuar y anticiparse. Hay entonces lo que se llaman Global Think Tanks en cantidad creciente en los países desarrollados. En América Latina, América del Sur casi no tenemos. En ese sentido entonces, mi afirmación es que es clave tener una visión global. Y los elementos que están en juego y que se están acelerando es una globalización cada vez más extendida y más veloz, la transmisión inmediata de los hechos o acontecidos en un sitio a cualquier otro rincón del mundo, y la interacción entre las distintas grandes tendencias de una manera que introduce un nivel de incertidumbre que antes no poseíamos. El impacto es ese sobre todos los rincones del mundo. Ahí están las tecnologías de comunicaciones para mostrarlo, la crisis financiera y, por lo tanto, lo que se denomina business as usual, los mismos negocios de siempre y continuar en lo que estamos, no da. Ni puede tampoco abordarse la mirada del futuro solo con una mirada nacional. ¿Cuáles son las tendencias globales de mayor impacto en Chile y América Latina? Voy a distinguir las siguientes y después me detendré en algunas de ellas. La primera es un cambio importante en el mapa de la economía mundial con un desplazamiento de la fuerza económica hacia el este del planeta. Y también fenómenos nuevos que vamos a ver con más fuerza, además de China, India y ASEAN, que significan los llamados BRICS, que los incluyen en parte. África está siendo planteado como una zona de rápida expansión en los próximos años, pueden ver las variables que van a estar jugando ahí, y un rol distinto de Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí hay un debate mundial sobre si hay declinación de Estados Unidos o si hay un cambio a un sistema multipolar en que la potencia norteamericana sigue siendo la primera, que es mi visión, por 130 años más por lo menos, pero no tiene la hegemonía para resolver los grandes temas mundiales como aconteció en el pasado. Ese es un fenómeno. Segundo fenómeno, cambios demográficos importantes con impacto en la forma de vida. Está toda la discusión y un conjunto de trabajo sobre los dividendos demográficos, es decir, qué países van a disponer en el año 2030 de un porcentaje de su población entre 20 años y 50 años que son los que van a determinar los aumentos de productividad y la expansión del futuro. Y según los estudios que uno ve, China tiende a estabilizar su población en 2030, a no crecer más. India sigue, y donde se sitúa el grueso de la expansión va a ser África, Bangladesh, Pakistán, pero zonas del Asia principalmente y África. Y entonces eso es visto hoy día, mientras antes se hablaba de capital y se hablaba de la mano de obra, la población como un factor determinante en la expansión de lo que viene. Y en ese terreno tenemos migraciones, envejecimiento de la población y un proceso de urbanización muy fuerte que hace de la ciudad el eje de lo que va a venir muy fuertemente en los próximos 30 o 40 años en el mundo. Un tercer fenómeno clave para nosotros es el desarrollo de los recursos naturales y en particular las proyecciones de crisis energética y problemas serios en materia de cambio tecnológico en energía con sus factores de contaminación, minerales, escasez de agua, alimentos, deforestación. Y los estudios sobre esa materia están mostrando distintas tendencias, pero también la posibilidad de que si hay capacidad de gobernanza global y hay capacidad de investigación científico-tecnológica fuerte, esto se puede contener. El cuarto proceso mundial, como tendencia donde existe cierta coincidencia, sin saber exactamente su impacto, es el cambio climático, los desastres naturales y los impactos en agricultura, en infraestructura, en ciudades. Un quinto es obviamente el progreso tecnológico.
y el impacto de este en la diversificación del comercio, en la estructura productiva, en los cambios sociales, biotecnología, energía, comunicaciones. Y me llamó, quiero decirle, mucho la atención en esta reunión que hicimos hace un mes en Estados Unidos, en que estaba el equipo o alguno de los jefes del grupo más importante, a mi juicio, en proyección mundial de largo alcance, que es el National Intelligence Council de Estados Unidos. Y él señalaba, el director que estaba en la reunión, que tenía que enfatizar mucho más el trabajo con los científicos, porque había mucho desarrollo científico, los científicos no sabían qué impacto tenía esto en la sociedad, y la gente que está haciendo visiones sociales tampoco sabe lo que está pasando en materia científica y cómo que esto ocurre. De manera que es un área que ahí destacaban como materias claves. El sexto tema es un problema mayor de gobernanza global y gobernanza nacional, como consecuencia del desarrollo de demandas ciudadanas, de niveles educacionales superiores, de desarrollo de las clases medias, y en materia global lo que ello implica para el rediseño de las organizaciones internacionales y las nuevas alianzas. Debo mencionar también el tema de la seguridad ciudadana, los problemas que tal vez no nosotros, aunque hay que estar con el ojo puesto, todos los fenómenos de terrorismo, crimen organizado y fenómenos que son internacionales, son globales y pueden llegar a cualquier país. Para terminar con una discusión que es el octavo punto esencial en el debate mundial hoy día que sigue, que son el tema de la igualdad y del rol del Estado para cumplir condiciones mínimas de gobernanza en materia de regulaciones de los mercados, regulaciones financieras, regulaciones medioambientales y en la provisión de bienes públicos. Cada una de estas materias permitiría expandirse por horas, pero la pregunta que me hago a continuación es, frente a este mundo con tendencias claras en algunas de estas materias y otras totalmente inciertas, ¿cómo un país pequeño de 17 millones mantiene una posición de vanguardia? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los puntos prioritarios para Chile? Veamos ahora cuáles son los motores de un desarrollo económico, social y político. Una evidencia internacional es que los países que mejor captan estas tendencias y se mueven antes, lo que se llama los first movers, obtienen claras ventajas. Por lo tanto, es esencial adelantarse, pero en la perspectiva mundial, mirado Chile desde una perspectiva que he tomado acá, esencialmente países del Asia, que en el campo económico han mostrado desarrollo mucho más potente que los nuestros en América Latina. Se aprecia el caso chileno con empresas con poca innovación, con colusión o mercados oligopólicos, poca innovación intraempresa y poca inversión en innovación tecnológica. En el este de Asia, si uno mira las estrategias, tiene mucho más énfasis a nivel microeconómico, a nivel de las estructuras productivas, en la acumulación de capital humano avanzado. Siempre actúan con una visión de largo plazo. Observan una férrea asociación público-privado, pero con una capacidad de dirección del Estado. Y cuidan siempre, si uno compara, que los beneficios de estos procesos no sean capturados por una élite. En las miradas de afuera se observa a Chile como un país que tiene una cierta neutralidad intersectorial, que es el mercado el que decide qué se produce, y desde la perspectiva del mundo que viene aparece con mucho más fuerza la necesidad de hacer apuestas sectoriales más potentes. En consecuencia, tanto en esta mirada internacional que viene más del Asia, como las miradas del propio Banco Mundial hoy día, que enfatiza el tema de la focalización, de la especialización, uno puede decir que nosotros tenemos buenas políticas macroeconómicas, pero tenemos una gran insuficiencia en las políticas específicas de estructura productiva. Y que eso nos va a pasar la cuenta. Está demostrado y se plantea que uno de los desafíos principales de los países como nosotros es lo que se llama la trampa de los países de ingreso medio, en que uno puede expandirse y llegar a los 12.000, 14.000, 15.000 dólares per cápita, pero puede quedarse ahí, y que el salto a niveles superiores de desarrollo supone un cambio en sus instituciones y cambio en su estructura productiva y su capacidad tecnológica para dar ese salto. Entre los países que ilustran mejor ese salto está Corea del Sur. Hay otros, pero este es uno bastante interesante si uno piensa en la guerra de los años 50, la división entre las Coreas,
las crisis en que se encontraban, los niveles educacionales inferiores a los nuestros, económicos inferiores a los nuestros a la altura del año 60, 70 incluso, y hoy día una disparada descomunal. En este terreno, entonces, nosotros además aparecemos, y me llamó la atención en uno de los textos que leí, que acaba de salir, que se llama América Latina 2040, donde también hay un intento de proyección a largo plazo, en que dice, ustedes son muy ideológicos, una mirada asiática. Hay una discusión sobre el Estado y el mercado. Nosotros miramos la eficacia de la política y en función de si la política es eficaz, sí, mira, la utilizamos y la aplicamos, pues sabemos dónde queremos ir. A uno le llama la atención, pero es así. Nosotros hemos diversificado nuestras exportaciones con más lentitud que los asiáticos. Y yo me atrevería a decir que en el periodo 2008-2012 estamos viviendo un proceso inverso, lo que se llama reprimarización de la estructura productiva. Y estamos frente a un riesgo alto que nos obliga a diversificar. Yo me acuerdo que muchos de ustedes también, a comienzos de los 90, cuando iniciamos el proceso democrático en Chile, hablábamos de la segunda fase de exportaciones. ¿Se acuerdan que íbamos a dar un salto de manera que el cobre no significara un porcentaje tan alto de lo que tenemos? Bueno, estamos volviendo a esas cifras y mayores. Claro, los cambios mundiales son los que lo han determinado y no vamos a desechar esa potencialidad. Pero ¿dejamos que se nos reprimarice la economía o usamos eso como una palanca para diversificar? Y lo que está claro también, y lo destaco acá, es que los países que tienen más desarrollo económico son los más diversificados, no los menos diversificados en su estructura productiva. Y además son los países que tienen más complejidad. Hace unos días, no sé si alguno de ustedes asistió, hubo un encuentro bien importante promovido por el Senado, por la presidencia del Senado, sobre el futuro de Chile. Invitaron a varias personas de distintas partes del mundo. Yo estaba revisando esos textos, no estaba acá, y uno de ellos, que es un chileno que está en MIT de apellido Hidalgo, hizo una exposición bien interesante, pero uno de los puntos que hizo es que ellos habían, en estudios del desarrollo, hecho una relación de crecimiento con educación, de crecimiento con gobernabilidad y de crecimiento con complejidad, y que el resultado de esos estudios mostraba que la variable que más explicaba el crecimiento no era ni la educación ni la gobernabilidad, era la complejidad. Por cierto, complejidad integra la educación. Uno puede tener una estructura productiva compleja, científicamente más desarrollada, si no tiene gente capaz de llevarla a cabo. Pero eso apunta a partir del tema de nuestra inserción en la economía mundial, en un mundo que va a proseguir con una demanda de bienes naturales, recursos naturales importante, y ante eso tenemos que tener una estrategia. En resumen, lo que uno deduce de esta mirada es que Chile tiene un sistema rudimentario de innovación, y la innovación está en el centro de lo que va a venir en los próximos años con mucho más fuerza, la ha tenido hasta ahora. Si a eso agregamos una alta concentración de la propiedad, concentración de las empresas, escasa innovación y concentración, por cierto, esto constituye un factor complicado. Y otro hecho importante es que si ustedes ven las AFP, los fondos de AFP, todos se invierten ¿dónde? En las empresas más grandes. Entonces, los propios fondos de todos los trabajadores chilenos, de alguna manera, están alentando, por seguridad también en las colocaciones, el desarrollo de grandes grupos que disponen de estas colocaciones de fondos. Pueden recomprarse todas las empresas pequeñas y medianas, y tenemos un círculo de concentración con falta de innovación que es preocupante y que tenemos que romper. Eso me parece que es importante destacarlo como una mirada a largo plazo. Enseguida, no es menos cierto también que si uno toma la experiencia comparada de Chile con Asia, con algunos países del Asia, para mostrar dónde podemos dar un salto, va a ver, primero, que ellos atacan simultáneamente, porque tienen una visión estratégica y un plan, los temas de educación, los temas de infraestructura, los temas de investigación tecnológica, en todo articulado. Nosotros dejamos que cada una de esas variables funcione por su cuenta. Y entonces eso hace que, por ejemplo, en infraestructura y en la incidencia de la infraestructura en la reducción de los costos para competir a un país tan alejado del mundo como el nuestro, nosotros estamos con un porcentaje del orden del 2,5% del producto. Corea está en el orden del 5%. En educación, he estado revisando todas las cifras, los años de escolaridad, ellos han recuperado a una enorme velocidad. E incluso los puntajes de los trabajadores hoy día, medidos en habilidades, entre
indicadores de 400 a 600 puntos, es mucho más alto en materia de matemáticas y ciencias que lo que tenemos en América Latina. Me ha llamado también la atención la cantidad de gente que mandan a Estados Unidos a los cursos más avanzados. Mientras nosotros, yo calculo que podemos tener, ¿cuántos estudiantes haciendo doctorado en Estados Unidos hoy día? ¿1000? Bueno, la cifra china hoy es 160.000. Entonces, en las decisiones estratégicas, si uno decide, y creo que nosotros deberíamos hacerlo ahora también, si ahí vamos a pegar un salto grande, necesitamos la formación de gente con niveles de educación mucho más altos en áreas especiales, tenemos que hacer un esfuerzo, hemos hecho, estamos haciendo, pero más grande incluso para dar un salto en ese terreno. Los coreanos igual, y usan una de las ventajas comparativas que Estados Unidos tiene frente al mundo, que tiene todavía las mejores universidades del mundo y los centros de investigación más importantes, y ahí puede dar un salto. El Colegio de Ingenieros, que me invitó a presentar un libro que sacó, ha hecho un esfuerzo interesante, no sé si ustedes lo han visto, que se llama Chile 2025. Y hacen un ejercicio que es bastante valioso, pero tiene un defecto, que es lo que les presenté ahí. Después me reuní con los presidentes de las comisiones que están trabajando, 60 y tantas comisiones, un excelente trabajo. Y es que miran todo desde Chile, no hay una mirada internacional. Y entonces la pregunta es: un país chico, ¿cómo se desarrolla? Y obviamente la respuesta es: tiene que haber un esfuerzo mayor en materia de especialización. En la literatura de hoy, para los que están trabajando y mirando hacia el futuro, uno de los elementos nuevos que está surgiendo como factor de desarrollo no es el capital, no es el trabajo, eran las teorías anteriores, ni siquiera lo que es ciencia y tecnología, es el concepto de clase media. Y se dice que en el desarrollo de los países, por los valores que aporta una clase media de apertura, de educación, de emprendimiento, de democracia, y sus consumos, la demanda que genera, van a ser la fuerza motora del crecimiento hacia adelante. Se define clase media en los últimos estudios que han aparecido en 2011 como el nivel de ingreso entre 10 y 100 dólares por día para per cápita al mes, lo que da 300 o 3.000 dólares per cápita por mes. Y entonces se define la línea de pobreza, y las cifras que aparecen son bastante impresionantes. Se calcula que a la velocidad que vamos, el 2030 vamos a tener un aumento de entre 1.000 y 2.000, depende de los que están haciendo las proyecciones, 1.000 y 2.000 millones de personas más de clase media a nivel mundial. Y claro, si uno a eso le pone cifras de consumo en distintas materias, de carne, proteínas o alimentos o energía, puede deducir un conjunto de conclusiones que hoy día no las vemos, pero si nos anticipamos al 2030, sí tiene un efecto enorme. Por ejemplo, solamente el cálculo que vi, se toma el 2005 como base hasta el 2030 para China, calculan que hoy día un 6-7% de la población se puede considerar de clase media de acuerdo a estos patrones, en la India el 3%, y que si esto va según distintas hipótesis de crecimiento al 50% o al 60% de población, bueno, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas solamente en esos dos países. Y entonces, a diferencia de Estados Unidos, que una expansión del producto se hace, tomemos los celulares, con muy poco consumo de materiales, es mucho más una economía de servicio. En el caso de China y la India, es con mucho más consumo de alimentos, energía, agua y minerales. Y por lo tanto, el impacto que tiene en la demanda mundial, estas dos proyecciones son totalmente distintas. En ese sentido, es bien impresionante observar las proyecciones de un economista indio del Banco Mundial, Virmani, que estuve escuchándolo hace unos meses, y en que calcula que si ustedes toman el ingreso per cápita esperado, corregido por lo que se llama el Purchasing Power Price, o sea, un índice que pone los precios a nivel de lo que son las canastas, no el precio internacional, sino qué cuesta en cada país, calcula lo siguiente: multiplicado por la población total, que China sobrepasaría en dimensión económica a Estados Unidos alrededor del 2020. Hay algunos que dicen que es 2017, 2018. Luego la India pasaría al Japón alrededor del 2015. Enseguida Brasil superaría a Francia por ahí por el 2015 y Rusia a Alemania por ahí por el 2020 o el 2022. O sea, esto revela entonces un cambio muy fuerte en la forma como
se ve el mundo de hoy y las demandas que surgirían en ese sentido. Uno de los puntos clave para nosotros, mirado esto así, es el tema de los recursos naturales. Lo que se ve hoy día es que hay un cambio muy brutal en los últimos 10 años con el cambio de ciclo. Si ustedes ven las series de todos los recursos naturales, incluyendo alimentos, energías, agua, en el curso del siglo XX fueron declinando los precios. Y el giro que se produce en el 2020, en el siglo XXI, en los últimos 10 años, hace presumir que vamos a estar frente a unos 20 años más en un cuadro completamente distinto, y esto sí que es importante para Chile y para América Latina. ¿Cómo esto nos va a afectar? Malthus en el año 1798 ya escribía sobre que si la población se expandía iban a haber unas crisis enormes. El Club de Roma en los años 70, más de alguno de ustedes leyó el informe, también hablaba de lo mismo, de la crisis que iba a sobrevenir en ese tiempo. Hoy surge una preocupación similar. Fíjense ustedes que en el curso del siglo XX la población creció 4 veces en el mundo. El producto geográfico creció 20 veces. La demanda de material y de alimentos creció entre 100 y 2000%. Y los precios bajaron. Ese cuadro hoy día es completamente distinto por razones muy diversas que tienen que ver con los costos de extracción, con los requisitos ambientales, con el deterioro de los acuíferos, la erosión de los suelos, la sobreexplotación de stock de peces. Y si a eso le agregan la conciencia de desigualdad y expectativa de las demandas, ustedes van a ver un cuadro en que la última estimación de noviembre del 2011 demuestra que si esto no se corrige y se mantienen un poco las tendencias, y especialmente la escasez de agua y de tierra, que serían problemas mayores por las demandas de alimentos, si no hay avances tecnológicos muy fuertes, podría provocar más la deforestación para tener más tierra que permita hacer estas expansiones, una posible expansión de subida de la temperatura del planeta entre 3 y 5%, que sería el peor escenario. Y entonces de ahí surge un conjunto de medidas para ver cómo se cambia la composición de los combustibles en el transporte, cómo se cambia en la generación de electricidad. Y eso incide sobre nosotros. No puedo extenderme en este punto bastante más, pero quiero dejar señalado el punto que tiene que ver sobre la estructura de la matriz energética chilena, sobre carbón, sobre las exigencias crecientes en materia de carbón. Piensen ustedes que en el escenario último que se desarrolla en este estudio, que se los menciono para aquellos de ustedes que quieran entrar, que se llama la revolución de los recursos, Resource Revolution, Meeting the World's Energy, Materials, Food and Water Needs, que es de noviembre del 2011, de un instituto que se llama McKinsey Global Institute, que es uno de los mejores del mundo. Y lo que está señalando entonces es que hacia el año 2030 todavía el carbón va a ser clave.